La tormenta roja se acerca, le diré a mi hijo, el cual sostenía con firmeza a su oso de peluche entre sus manos. Todos en mi pueblo, que estaba en la profundidad del bosque, creado para tratar de esconderse de aquel ser. La tormenta escarlata sonaba como 1000 truenos retumbando mis tímpanos, era peor que un huracán y un tornado unidos, era peor que todo lo existente en la tierra. Cuando dejó de escucharse esos estridentes sonidos como truenos, todos dejaron de respirar por un segundo. Él estaba aquí, aunque no pudiéramos verlo, se sentía en el aire como él sobrevolaba aquel pequeño pueblo buscando a su siguiente sacrificio, buscaba al más fuerte del pueblo, aunque quisiéramos era imposible negarse. Era la única forma de que el Dios rojo nos perdonara. Esta vez mi padre, un hombre fornido y corpulento con una cabellera roja y frondosa, sosteniendo entre sus manos su arma, un hacha de piedra. Mi propio padre era el sacrificio, el cual es el pago de sangre ante el Dios absoluto. Después de todo, al llevárselo, aquel sacrificio ya no vuelve a ser visto nunca más, porque todos los adultos sabemos lo que sucede con los sacrificios. Suena cruel. Para los niños parece una decisión inhumana y fría, pero ese sacrificio entrena durante toda su vida, llevando su cuerpo al límite hasta superarlo, volviéndose el hombre más fuerte de la tribu. Era su destino. Durante generaciones son hijos de los más fuertes del pueblo, los cuales son los sacrificios ante la divinidad creadora del mundo. Aunque trate de negar mi sentimiento ese, buscando alguna forma de reprimirlos, me levanté un poco para dirigir mi mirada por última vez hacia mi padre. Me levanté por encima de la ventana. Observé por primera vez en mi vida al Dios rojo. Era un ser humanoide más grande que cualquier hombre, el cual estaba envuelto y cubierto por unas flamas anaranjadas y rojas que cubrían su cuerpo. Colocando su mano encima del hombro, por primera vez observé esos ojos rojos brillantes, los cuales con solo una mirada del ser divino todo mi cuerpo se paralizó por completo. Sentí una presión por todo mi cuerpo, aunque intentara moverme. Me era imposible, todo ser estaba paralizado. El ser envuelto en fuego con sus ojos rojos sin pronunciar ninguna palabra. La divinidad y yo lo sabíamos. Yo era el siguiente sacrificio de sangre. Debería llevar mi cuerpo al límite, superar todo límite conocido. Eso buscaba el Dios rojo. Un sacrificio digno de un dios era mi destino. De la misma forma en que apareció, en menos de un pestañeo desapareció de la misma forma que apareció el Dios del fuego tras pasar los últimos 15 años de mi vida. Entrené durante días, luchando contra animales feroces, como leones, toros, hasta el reto final, para ser el elegido, el último digno para enfrentar al Dios rojo. Tras una cacería en el bosque con otros hombres de la tribu, al llegar cargando un puma en mis hombros, al sabio de la tribu con una voz breve y desgastada me detuvo en seco. Es el hombre más anciano conocido, el cual fundó esta tribu y el encargado de ayudar a los sacrificios. Bienvenido, hijo de tu padre y del padre de tu padre, Adán. Mañana prepararte para tu último reto, hijo de Leftraru. Debes enfrentar al gran rey oso, la bestia más fuerte del mundo, el cual atraviesa rocas y árboles con su cuerpo. Solo con eso serás un digno sacrificio. Es un ritual creado por mi tribu que se ha mantenido durante 10.000 años. Era una forma de calmar la ira de aquel Dios rojo, el Dios de la guerra y el fuego. En un ritual es pero tienes un último día con tu muchacho. Después de todo, aunque el Dios pide sacrificios, también es un Dios que comprende. Tras las palabras del gran sabio, cuando anocheció, llevé a mi hijo Caín hacia la parte más allá de aquel valle y cerros donde vivíamos. Después de todo, era el último día que compartía con mi hijo, lo único que me quedaba en mundo entero. Mi último día con mi hijo, Caín, enseñándole a observar las estrellas y constelaciones, cual observaría con asombro el cielo estrellado. Diría con una voz llena de felicidad y curiosidad mi hijo Caín: papá, ¿qué es eso que brilla? ¿Acaso son antorchas? ¿O es fuego que existe en el cielo? Con una leve sonrisa en mi rostro le respondería con amor, le respondería con amabilidad: hijo, esas son estrellas. Son tal como el astro rey que da luz y calor, que vemos cuando amanece. Aun con mi respuesta, esa mirada fija en el firmamento seguía allí. Después de todo, era entendible, tenía 8 años, el cual volvería a preguntar con curiosidad en sus palabras: pero papá, ¿quién creó eso? ¿Esas estrellas? ¿Para qué sirven? Con una leve carcajada le respondería, seguido por colocar mi mano derecha en su cabellera dorada tal cual como el de su madre. Nuevamente le respondería ante su curiosidad infantil: fueron creadas por el Dios creador, al igual que nuestro mundo, según cuentan los sabios. Cuando él creó el universo usando su aura de fuego, forjó las estrellas. ¿Ves que hay muchas en el firmamento, no?
Son tantas que incluso es imposible contarlas. Dime, ¿acaso tú puedes contarlas? Le diría con una voz amable y con amor, usando mi mano izquierda apuntaría hacia el cosmos, ante lo cual mi hijo con voz suave y aguda alzaría su voz con fuerza. Papá, el gran sabio del pueblo me contó que el dios del fuego le dio forma a las estrellas para así inmortalizar a otros sacrificios. Padre. Una pregunta: ¿tú al volverte un sacrificio te convertirás en una estrella como el abuelo, no? Ante sus palabras solté una leve sonrisa, pero en el fondo, aun con una ignorancia sobre el mundo y sobre el creador del todo, coloqué mi mano en su cabeza. Desordenando su cabellera, le respondería con amabilidad: mi niño, Micaín, el abuelo es esa estrella que está allí, la roja. Después de todo, tu abuelo era conocido como el forjador de armas y también quien usaba fuego al cazar bestias y animales. Desde allí nos observa y nos protege. Mi hijo de forma repentina se puso de pie, para luego apuntar hacia el cielo con sus manos. El gran sabio me contó que la constelación del oso y su hijo era la representación del primer rey humano de las tribus, el cual era feroz y fuerte como un oso, pero que aún siendo padre e hijo, ambos fueron sacrificios ante el dios destructor, para así traer la lluvia. Papá, tú también serás un sacrificio, ¿no? He escuchado por parte de otros niños y adultos que nuestro linaje está hecho para ser el sacrificio, pero papá, ¿por qué hay sacrificios? ¿Acaso el Dios creador no nos ama? Aun con un nudo en la garganta ante sus palabras, mire hacia el vasto cosmos y hable con una voz firme: sí, mi niño, yo seré el próximo sacrificio. Después de todo, cada 10-15 años es elegido un nuevo tributo ante el Dios creador. Es algo complicado, pero se eligen a los hombres más fuertes de cada linaje, pero como tras la sequía que hubo hace más de 5 años, quedó solo nuestro linaje y los sabios, por ende nosotros estamos encargados de cumplirlo, es nuestro destino. El dios del fuego, la luz y la cacería nos ama mucho, pero también él odia y juzga tras un diluvio que devastó el mundo, donde la humanidad fue juzgada por no cumplir las leyes divinas. Somos los encargados de saciar su ira. El enfrentarlo, Dios contra hombre, contra el ser humano más fuerte de cada generación. Mi niño, aún eres joven para conocer todo esto. En 15 años más te tocará a ti. Por ahora disfrutemos la hermosa vista del universo, con un mar de estrellas, después de una larga noche, observando el firmamento. Tras mi último día, el gran sabio del pueblo estaba en la puerta de mi hogar, de una casa de madera, vestido con una túnica blanca, con una frondosa barba y con su báculo de madera cubierto por una tela roja. Habló con una voz desgastada. ¿Estás listo, muchacho? Hoy es el día de tu última prueba. Acompáñame y lleva tus armas. Las necesitarás. Te daré algo lo cual se ha mantenido por 1000 años desde que el Dios Padre nos creó a nosotros, sus hijos. Sígueme al bosque, muchacho, como te comenté hace algunos días atrás, sobre el rey de las bestias. La criatura más fuerte que existe, la cual caza sacrificio, debe enfrentarlo. Por ende, gracias a ello, los sacrificios ante el Dios demuestran su valentía y fuerza. Para ser un digno tributo del dios del fuego, sacaría de sus ropajes y pieles de animales un objeto con forma de ojo, del cual goteaba levemente un líquido escarlata, aún confundido por aquel extraño y desconocido objetivo. Alce mi voz con fuerza: gran sabio, ¿qué es eso? ¿Y cómo ayudará a mi ritual? Ante mis palabras, el sabio respondería con amabilidad: este líquido es la sangre de cada anterior sacrificio. Solo debes usarlo cuando encuentres al rey de las bestias, el rey oso. Cuando te enfrentes a él, debes beber este líquido. Te dará la fuerza y valentía de cada guerrero anterior a ti. Después de todo, sus espíritus te darán su fuerza. Ante las palabras del gran sabio, avanzaría por el bosque oscuro, caminado por troncos caídos, plantas y algunos cuerpos de animales, prácticamente esqueletos, tras notar mínimo 5 durante mi camino. Lo sabía. Estaba en el territorio del rey de las bestias, el rey oso. Según los relatos de antiguos guerreros y sabios, es el dios del bosque, el dios animal, el cual es tan fuerte para aplastar árboles y partir hombres con sus fauces. Durante una larga caminata, llegaría hasta el bosque oscuro, un lugar más allá de cualquier humano hubiera llegado antes. Solo los elegidos podían llegar a este lugar. Ante él, a unos varios metros encima de una colina de rocas, estaba un oso cubierto por la luz del sol que cubría su cuerpo. Con firmeza en mis palabras, hable con fuerza. Al notar la presencia del rey de las bestias: ¿así que tú eres el rey de las bestias? Pensaba que eras más grande,
Después de todo es contado que asesinas leones, osos y gran esfuerzo. De forma repentina en un pestañeo, aparecería un animal a las espaldas del oso ante sus ojos, su corazón se detuvo por un segundo y su respiración igual al observar. Un oso con pelaje oscuro como la noche, era un animal descomunal. Y quedaba claro. Tenía sujeto entre sus fauces el cuello del oso grizzly, el cual en menos de un pestañeo sería arrojado a gran velocidad con gran esfuerzo. El sacrificio logró moverse a gran velocidad, logrando esquivar y darse una vuelta de 90 grados. Para observar cómo el cuerpo del oso había atravesado de lado a lado un tronco de madera con tal fuerza que la madera fue pulverizada. Atónito ante su brutalidad y fuerza, alcé mi voz. ¡Qué demonios! Nunca vi algún animal con una fuerza descomunal como esa en mi vida. ¿Qué eres? Tal cual como anteriormente, el rey de las bestias apareció frente a mí atacando con sus fauces, tratando de arrancarme la cabeza. Con gran agilidad logré nuevamente esquivar. Pero ahora por mero instinto de supervivencia, lo sabía perfectamente, ese oso negro con un mordisco podía arrancarme la cabeza de un tirón. Sacaría de mi bolso de cuero su hacha para así sujetarlo con fuerza en forma de amenaza ante el animal. Al mantener una distancia de 2 metros. Así estar alejado de esas fauces y cuerpo corpulento, con la respiración agitada, con mi corazón a 1000 por hora. Diablos. Es muy veloz. Más rápido que cualquier bestia que haya cazado antes. Deberé tener mucho cuidado. Si me descuido aunque sea un segundo me arrancará la cabeza. Después de todo, si pudo matar y destrozar el cráneo de un oso, yo seré solo un juguete para el rey del bosque. Observaría hacia la bestia, la cual, aún a la distancia, se levantó en sus 2 patas. Aún adolorido me levantaría para tomar desde su bolso de cuero aquel extraño objeto con forma de ojo. Así abrirlo dejando ver ese desconocido líquido. Aún con la luz del sol, solo observó que tenía un color rojo como la sangre. Aún con su extraña apariencia lo levanté por encima de mis hombros, para así llevarlo a mi boca. Alcé mi voz con fuerza. Debo admitirlo. Si me hubieras dado un golpe, todos mis huesos serían pulverizados. Nunca en mi vida vi una bestia como tú, capaz de hacer caer árboles y atravesarlos con su propio cuerpo. Eres la cosa más fuerte que he conocido. Ahora comprendo por qué te llaman el rey de las bestias. Tras ingerir aquel líquido espeso y con un sabor a sangre de animal, hasta pasar por su garganta, de forma repentina, su corazón empezaría a latir con más fuerza, su piel tomaría un tono rojo. De forma repentina, el elegido correría hacia la bestia, la cual haría lo mismo. Corriendo a gran velocidad de forma repentina, el rey de las bestias lanzaría un ataque con sus fauces. Pero en menos de un pestañeo el elegido no solo había esquivando el ataque con los ojos cerrados, sino que usando ambos brazos sujetaría la cabeza del rey oso, para así aprovechando su movimiento para así darle vuelta hacia haciendo chocar contra un árbol. Incluso atravesando de lado a lado, el oso de pelaje oscuro se levantaría con dificultad en sus 4 patas, para observar cómo el sacrificio ahora emitía unos sonidos guturales. Ya no eran palabras sino rugidos. Ahora este combate no era de un hombre contra una bestia, era animal contra bestia, era un hombre primitivo, un ser brutal y bestial, el rival del rey de las bestias, el cual rugiría con fuerza. Pero el sacrificio ya no sentía miedo o temor. Todas las emociones y sentimientos humanos habían abandonado su cuerpo, el cual solamente rugiría cual bestia. Ambos nos miraríamos fijamente uno al otro. Con gran agilidad correría en dirección del oso, el cual haría lo mismo. Ambos chocamos nuestros cuerpos, en un movimiento ágil y veloz. El sacrificio atacaría con contundentes puñetazos en la costilla del animal, el cual gritaría de dolor al sentir como sus costillas se habían roto en un arranque de ira. La bestia con sus fauces el brazo derecho para así empezar a correr más rápido y veloz que antes, atravesando árboles de lado a lado, causando múltiples caídas de árboles por el bosque oscuro. Aún con gran dolor por todo mi cuerpo, aún con tal impacto y sangrado por su cuerpo, seguía golpeando cada vez más fuerte y más fuerte, aún con un gran dolor, y como mi cuerpo con cada árbol que atravesaba se teñía de rojo sangre. Tras un largo combate que duró horas, finalmente usando mis propias manos, había destrozado su rostro y haberlo asesinado con solo mis manos, aún sintiendo cómo ese fuego envolvía mi cuerpo.
Note tras arrancarle la cabeza de como desde su sangre, saldría otro ser similar al rey de las bestias pero más joven, el cual se alejaría a 4 patas. Para volver al bosque frondoso, aún confundido me aleje del bosque cargando en mis manos la cabeza del rey de las bestias. Tras mi regreso con la cabeza del rey de las bestias, llegaría el día del sacrificio. Todos en la tribu usando la sangre del rey del bosque harían un círculo de sangre y huesos alrededor del lugar donde estaba parado Adán, el cual iría siendo pintado por las mujeres más jóvenes y vírgenes del pueblo pintando su piel roja con una pintura blanca dibujando en su pecho el símbolo de la luna, en sus hombros el símbolo del sol. Y por último en su frente el símbolo de la vida. Un corazón rojo, el sabio alzaría su voz con fuerza, el cual se iría acercando a paso lento hacia mi dirección. Has terminado tu ritual y tu combate. Has demostrado gran voluntad y valentía. También tu fuerza al matar al rey de las bestias. El oso rey del bosque. El rompe árboles y rocas. Te has convertido en el sacrificio del dios rojo. Y te agradecemos muchacho. Te he visto crecer y convertirte en un hombre. Adán. Hijo de Moisés. Eres el más fuerte de la tribu, que el dios rojo te proteja y puedas cumplir lo que pide el dios del fuego. Un guerrero hecho para combatirlo, la única forma conocida para calmar su ira hacia la humanidad. El sabio usando un báculo con el cráneo de una vaca, empezaría un cántico en cual todos en la tribu repetirían al unísono, God, Guerra, Sas, Ubuntu, Omega, Santin, Wodan. Oh Dios de dioses, asesino de bestias y creador del universo. Te damos como sacrificio al hombre más fuerte de la tribu, el asesino del rey de las bestias. Acepta nuestro sacrificio para calmar tu ira contra vuestros hijos. El ritual ha terminado. Adán solamente sonreiría levemente para cubrirse por completo con la piel del oso esperando la llegada del Dios del todo. Todos se esconderían en sus hogares tratando de no mirar por la ventana. Hable con fuerte y firme. Finalmente este es mi destino. Te espero, oh Creador del todo, del cielo y la tierra. Espero mi sacrificio. Sacie tu voluntad. Todo el cielo visible ante sus ojos se cubriría de oscuridad absoluta. Las nubes blancas se convertirían de un segundo a otro nubes tormentosas, que harían caer múltiples rayos por todo el terreno, con poderosos truenos los cuales retumbaban en los oídos de todo ser vivo. Las nubes irían despidiendo más truenos y rayos mientras el cielo oscuro se iría convirtiendo en un rojo oscuro, para ir cambiando a un rojo sangre. Todo el lugar temblaría y se agitaría, los árboles se mecían al compás y furia del Dios, incluso la misma tierra, bosques y montañas se inclinaban ante su llegada del dios del fuego. Antes que cayeran otros rayos, aparecería un ser humanoide, envuelto en un aura como fuego, el cual con solo su presencia haría temblar todo el lugar. Y que todos los animales del bosque corran, los niños de un momento a otro llorarían. Los adultos caerían dormidos. Ante sus ojos estaba su creador, el cual se acercaría hacia el sacrificio. Era varias veces más grande que cualquier hombre y bestia. El dios rojo colocaría su mano en el hombro del sacrificio para luego desaparecer de la misma forma, a tal velocidad que todas las nubes que cubrían las montañas sería disipado en menos de un pestañeo. Desde sus hogares saldría el más viejo y longevo de la tribu, moviéndose con ayuda de un bastón de madera. Que Dios te cuide, muchacho. Espero que seas el digno rival que el creador del todo. Creepypasta. El dios rojo, en la montaña más allá del todo el mundo, en un templo más grande que una montaña, el cual levitaba en el aire por encima de las nubes que cubrían el mundo. El sacrificio de esa tribu del norte observaría atónito como estaba a solo metros de un ser el triple de alto que él y cualquier bestia que haya conocido o visto. Era un ser humanoide gigantesco cubierto por unas flamas anaranjadas y rojas que cubren todo su cuerpo, el cual con una voz como 1000 truenos la cual resonaría por todo el lugar, el cual era un templo dorado con múltiples pilares. El dios rojo con voz fuerte habló y con solo su voz las nubes que estaban por debajo de su templo divino serían destruidas. Bienvenido muchacho. Así que tú eres el nuevo sacrificio de la tribu del sur, ¿no? Espero sinceramente seas un sacrificio digno de un dios como yo. Los que te precedieron aunque fuertes no eran dignos rivales de mi presencia y fuerza divina. Espero cumplas porque supongo que el sabio de tu tribu te dio el líquido rojo, ¿no? Eso debería darte la fuerza de 10 hombres o tal vez 15 hombres. Aprovecha eso muchacho.
Agradezco sinceramente, que me aceptará como el nuevo sacrificio, es un honor Dios de Dios y Dios absoluto del universo, es correcto Rey de dioses, el gran sabio de mi tribu del norte me dio un objeto extraño con forma de ojo, el cual bebí al combatir contra el de las bestias, Dios rojo. Así que ya conociste a mi creación, ¿no? El rey de las bestias, es un ser creado para probar la fuerza de los sacrificios, aunque sabes algo, el que enfrentaste era solo el hijo, el padre es 5 veces más grande y fuerte. Ahora te mostraré 4 habilidades y poderes propios de un dios como yo, el dios del fuego y la guerra, con la cual si logras sobrevivir y dominarlas te podrás enfrentar a mí y cumplir tu destino, ser mi digno rival del dios rojo. Con un movimiento de su mano, haría aparecer ante mis ojos una puerta que brillaba como el mismo sol, con solo un movimiento de sus manos abrió la puerta para luego de la misma forma, mientras la divinidad entraba me movería en el aire con solo un movimiento de sus dedos. Era un lugar tan vasto pero todo era solo absoluto blanco, sin nada más a su alrededor. Alzaría mi voz con timidez y temor, Dios del fuego, ¿qué es este lugar? ¿A qué técnica se refiere? ¿Dónde estamos? La divinidad soltaría una ráfaga de fuego, creando un ser similar a él pero del tamaño de un humano común. Ese ser repetiría la misma acción, creando otro y otro hasta un total de 10 seres iguales. Envueltos en un fuego anaranjado, el ser divino alzó su voz haciendo temblar todo ese lugar blanco. Estamos en la habitación del tiempo, es una pequeña dimensión que he creado en el cual el tiempo pasa más rápido que afuera. Por ejemplo, si tú enfrentarás acá por no sé 5 años, afuera pasarían un año. Es una forma más rápida de superar tus límites físicos, es una dimensión tan vasta, es tan grande y vasto, para contener montañas y un océano. Acá es donde entrenarás, a diferencia de tus entrenamientos y enfrentamientos con simples animales que has cazado, a diferencia de tus ancestros. Espero soportes entrenar en este lugar. En esta dimensión el tiempo avanza más rápido, un día afuera aquí dentro equivale a un año entero dentro de este lugar. Tendrás un avance más allá de tus límites. Espero logres aprender mis técnicas como la que haz múltiples copias de mí mismo hasta un total de 10, aunque yo realmente puedo crear 50.000 copias. Aún atónito ante la multitud de seres con una apariencia similar al Dios, trataría de procesar tanta información en tan poco tiempo. Alzaría mi voz con una clara confusión sobre esa extraña y desconocida técnica. Gran Dios creador, agradezco que haya creado una dimensión donde yo, su sacrificio, pueda entrenar para así ser su digno rival, pero no entiendo qué es una copia. La divinidad desde su fuego que cubría todo su cuerpo crearía un objeto, hasta ante mis ojos crear algo parecido a un corazón, pero con la forma y tamaño de una manzana. El dios del fuego soltaría el extraño objeto en la mano del hombre, con voz como 1000 truenos habló. Muchacho, esta técnica o habilidad puedo crear seres similares a mí con la misma fuerza, velocidad y resistencia, pero si me alejo más de 10.000 kilómetros su poder disminuye a la mitad o menos de la mitad. De hecho es una habilidad bastante interesante y sirve para combate, cacería, hasta estar en otros lugares, pero solo sería un simple clon. Come esto es un objeto el cual te permitirá usar mis habilidades místicas y divinas, porque ningún humano en el mundo puede soportar usarlas. Después de todo, si tú usaras mi técnica de copiado, tu cuerpo explotaría. Si cometes esta fruta te permitirá usar mi poder divino. El sacrificio comería aquel extraño fruto, pero tras eso la piel de Adán tomaría un color rojo sangre para luego caer. Es entendible, después de todo acabas de tomar la sangre de un dios, ningún humano puede soportarla de buena manera. Después de todo, imagina contener el poder para destruir toda la creación en un recipiente de carne y hueso. Te dejaré entrenar mucho. Un consejo: no te limites por tu cuerpo, quiero que rompas todo límite físico, porque después de todo tu linaje fue creado para soportar entrenamientos que ningún humano puede. Vuélvete el digno sacrificio ante tu Dios absoluto. Aun con un leve dolor en el pecho, el sacrificio se levantaría para dirigirse hacia esa dimensión, la cual era la absoluta nada, solo un blanco por cualquier lado que fijara su mirada. El elegido por Dios se sentaría en la absoluta nada, para empezar a pensar en su padre y su hijo. Con voz firme diría: pensar que tal vez en este mismo lugar haya entrenado mi padre Moisés. Aún así es aterrador pensar que tarde o temprano tendré que enfrentarme al Dios creador. De solo pensarlo, todo mi cuerpo tiembla. Demonios, aunque cueste y sea prácticamente es imposible, debo cumplir mi destino y darle un digno combate a mi propio creador. Veamos, el dios del fuego creó otro ser usando su propio cuerpo.
Veamos, según lo vi, pudo crear un clon usando su propio poder, ¿no? Con algo de esfuerzo y dolor, el sacrificio logró crear un ser similar a él en altura y fuerza, pero caería agotado después de todo. Estaba usando su propia energía, detenía su cuerpo mortal. Habían pasado más de 6 meses, en aquella dimensión con la respiración agitada. El sacrificio observó como los múltiples clones con la mitad de su poder, estaban todos en el suelo derrotados. Con voz suave y cansada habló: finalmente este entrenamiento ha funcionado, he logrado no solo dominar la técnica de crear clones del dios del fuego, sino también mi fuerza ha aumentado bastante en solo 2 años, pero debo seguir entrenando porque dudo que con mi poder y fuerza actual pueda enfrentar al dios absoluto. Había logrado dominar 2 técnicas divinas: la clonación y creación de copias, y el cambio de tamaño. Aunque al sacrificio le costaba poder mantenerlo por más de 1 minuto, podría dirigir todo ese daño a un clon y a otro, así sucesivamente. Tras múltiples entrenamientos, el sacrificio humano finalmente salió de la gigantesca torre. Aunque tenía prohibido volver a su pueblo más alejado, era una pequeña tribu la cual tenía múltiples pinturas en roca y algunas estatuas de madera, algunas de roca. Aún a la distancia, Adán escuchaba los cánticos guturales de las mujeres, con tono agudo, las cuales con su voz bailaban alrededor de las estatuas. Era de un ser humanoide sosteniendo un rayo en su mano derecha y una especie de martillo en su mano izquierda. Confundido, vio a un hombre barbudo de tez morena, el cual estaba vestido con túnicas blancas y sucias. Se acercó hacia el sacrificio, con voz suave habló: así que tú eres el nuevo sacrificio ante ese dios, ¿no? Qué lamentable, un hombre tan joven. Me presento, me llamo Raziel, soy el más viejo de mi pueblo. Dime algo, muchacho, ¿te gustaría ver mi tribu? Con leve confusión, pero con una leve sonrisa en su rostro, Adán acompañó al sabio, caminando por medio de la tribu, donde bailan mujeres y niños alrededor de las estatuas, pero ante la presencia del sacrificio, todos se verían paralizados. Con confusión, el elegido por Dios se acercó hacia el sabio: mucho gusto, correcto, si soy el nuevo sacrificio ante el Dios absoluto, el creador del cielo y la tierra, creador del cosmos. Una consulta: ¿por qué tienen esas estatuas sobre ese hombre sujetando un rayo? ¿Está todo bien? ¿Dije algo malo? Ante las palabras del elegido por Dios, el hombre sabio habló con voz suave y amable: no te preocupes, con los anteriores sacrificios sucedía lo mismo. Después de todo, ahora en tu cuerpo está la sangre de un dios. Toda vida y ser vivo se siente amenazado con la presencia de entidades divinas. Aunque claramente no eres un dios, tranquilo, sucede normalmente. Paso con al anterior y así sucesivamente durante décadas y siglos. Sobre las estatuas es del dios antiguo, del dios del rayo. Era un viejo dios con gran poder, pero demasiado orgulloso y con un ego tan grande como su poder. Los mitos cuentan que el dios del rayo y trueno, cuando enfrentaban monstruos y seres del caos, todo el universo se sacudía con fuerza. Con solo sus poderosos rayos el mismo cosmos ardía como 1000 soles. Ante sus palabras, el sacrificio ante el dios miró confundido y atónito ante el hombre sabio. ¿Un dios? Pero eso es imposible, debe ser una mentira. Después de todo, solo existe un Dios absoluto, solo el Dios rojo, el Dios creador de la humanidad y el universo. Prácticamente lo que estás diciendo no tiene sentido. Aun con ese tono agresivo y eufórico, el sacrificio humano miró con ira y rabia al sabio ante sus palabras, las cuales ante sus propios ojos, no tenían ningún sentido. Aún así, mientras caminaban por el pueblo, aún a la lejanía irían cayendo gotas de lluvia, y al igual que múltiples rayos y truenos por todo el valle, el sabio habló con voz fuerte: muchacho, eso es una vil mentira que te han contado. Ese dios rojo no es realmente un dios, mucho menos una divinidad. Al contrario, no es el único dios que existe o ha existido. En los tiempos antiguos existieron muchos dioses, dioses del rayo, trueno, del sol, todos y cada uno con el poder tal para hacer temblar el mismo universo. Pero tranquilo, es mucha información, ¿no crees? El sabio se sentó sobre con una mirada amable, miró al joven adulto, el cual ahora con mirada seria habló con un tono fuerte: otros dioses.
Eso no tiene ningún sentido, le advirtió. No diga que mi Dios, el único y absoluto, es un mentiroso. Tal vez no soy un rival digno ante los Dios, pero soy capaz de levantar esa estatua si quisiera y destruirla con un simple golpe. Ante las palabras del eufórico y en cólera, Adán se movió ante los ojos de los presentes, más rápido que el sonido, incluso corriendo creaba booms sónicos. Con gran velocidad y fuerza levantó entre sus hombros aquella gigantesca estatua de piedra del Dios que sostenía entre sus manos un rayo. Ante eso todos los presentes lo miraron aterrados. El sabio, aún confundió, alzó su voz con fuerza: niño, aunque seas un sacrificio ante aquel Dios, no eres un Dios para abusar de tu poder. Eres más fuerte que muchos hombres. Sí, incluso ahora mismo estabas levantando una estatua que ni siquiera 15 hombres pueden levantar. Hablamos de 15 toneladas de pura roca. Bájala ahora, o tendré que luchar contigo. Ambos se miraron fijamente. El sacrificio con gran fuerza lanzó aquella estatua, la cual sería entre eso. Adán le daría un contundente puñetazo destrozando por completo. Ante eso el sabio de ese pueblo se lanzaría contra el sacrificio divino, ambos chocando sus fuerzas por momentos, pero la diferencia se notó más ante la velocidad y agilidad de Adán, el cual en un pestañeo le daría múltiples golpes por todo el cuerpo del sabio, el cual caería al suelo entre los escombros de la estatua escupiendo sangre por su boca. Con voz suave habló: entiendo tu rabia y cólera, sacrifico al supuesto Dios, pero te aconsejo mejor irte. Sacrifico. Ya no tienes nada más que hacer en este pueblo. Eres fuerte, sí, bastante, pero te falta comprensión. Vete, Adán, y si necesitas dialogar, ven conmigo, no con el objetivo de luchar, sino que yo mismo puedo mostrarte la verdad de tu Dios. Solo tú mismo aceptas esas dudas que tienes. Ante los presentes el sacrificio humano guardó silencio, observando el estado que había dejado al sabio de ese pueblo. También, como todos los presentes y en sus hogares, lo miraban con miedo y terror. De la misma forma en que apareció, desapareció yéndose con un trueno. El sacrificio humano nuevamente tras aquel suceso volvió a su dimensión, para así volver a entrenar, nuevamente ahora 5 años más, donde durante día con día las palabras del sabio le daba vueltas en su cabeza. Aún agotado vio como ni siquiera 100 clones con la mitad de su poder y fuerza, eran tan fuerte ahora mismo, dominaba con gran facilidad la técnica de clones. Un día en pleno entrenamiento la divinidad misma se hizo presente. Con solo su común planeta se sacudió con gran brutalidad, temblaba y todo ese pequeño universo se vería envuelto por el aura y poder de la divinidad. Aún incluso al otro lado de la habitación, el sacrificio dirigió su mirada con temor y miedo. Tenía nuevamente ante él la prueba más pura y dura sobre la no solo abismal diferencia de poder, fuerza, sino la descomunal separación entre un humano con sangre divina y un verdadero Dios en el sentido de la palabra. En mucho menos que un pestañeo el ser divino apareció frente al hombre. Ante el semidios ambos se miraron fijamente. El Dios, con voz fuerte y con la fuerza estridente como 1000 truenos, habló: has mejorado bastante, honestamente. En un par de años has crecido de gran manera en fuerza y poder. Debo admitir eso de ir y destruir una estatua de un Dios falso. Dejo más que claro tu fuerza sobrehumana. Si lo piensas, Adán, ¿crees que tu yo actual puede derrotar al rey de las bestias, aquel animal creado para probar la fuerza y el todopoderoso? Prácticamente ahora eres más fuerte que tus antecesores, tu padre y abuelo, bisabuelo. Ahora te has vuelto más poderoso, fuerte que todos ellos. Por eso te voy a enseñar algo, tal vez lo necesites. Ante sus palabras, aún estando calmado, todo ese lugar era sacudido y temblaba. El sacrificio miró confundido y con temor ante la divinidad, aún sabiendo que era más fuerte que antes. Aún así, con tal fuerza se sentía como una simple hormiga. El Dios con solo un pensamiento invocó al rey bestia: han pasado 2 años desde que has llegado a mi templo. Debo admitir, has tenido resultados claramente increíbles. Ahora mismo tu velocidad es igual a la del mismo rayo y tu fuerza es increíble. Ahora mismo, precisamente, si hicieras esa misma hazaña de destruir aquella estatua del falso Dios, podrías destruir 100 de ellas con un simple movimiento de tu mano. Aunque sigues siendo en carne un humano, tu espíritu y voluntad es la de un Dios. Dime, Adán, hijo de Moisés, ¿te sientes seguro? ¿Quieres probar tu fuerza?
Ante sus ojos, en menos de un pestañeo, el rey bestia sería pulverizado con un simple golpe, todo a su alrededor sería convertido en solo era sangre en el suelo, todo su cuerpo fue convertido en solamente en un charco de sangre, de líquido escarlata. Con voz suave y tímida hablo, aunque debo admitir que nunca había sentido esta fuerza y poder, prácticamente podría acabar con el rey bestia con gran facilidad, cazar ovejas y cerdos en menos de un pestañeo, pero no me siento seguro de probar mi fuerza con usted, Dios Todopoderoso. Quiero seguir superando mis límites. Ahora mismo, pude matarlo con un simple golpe. Con todo respeto, Dios absoluto y omnipotente, ¿le puedo preguntar algo a usted que todo lo ve? ¿Realmente existieron otros dioses como usted, Todopoderoso? Ante esa pregunta, el dios simplemente se empezó a elevar, para así darle la espalda al sacrificio. Con solo su caminar todo el planeta y esta dimensión, se vería sacudida y temblaba, incluso su presencia podía cubrir todo el planeta con su aura de fuego. Con una voz como mil truenos habló. Sobre eso, algunos pueblos alrededor del mundo piensan que esos dioses, por ejemplo ese dios del rayo, existen. Realmente he dejado que la gente crea en otros dioses. Al final, después de todo, yo soy el único Dios en este universo, soy el Dios absoluto. Aunque sabes, te recomiendo volver a ese pueblo y probar la fuerza del mismo sabio. Después de todo, él conoció a tus anteriores de tu linaje, es fuerte, bastante fuerte, podrías entrenar con él y probar tu fuerza. Recomiendo honestamente darte el tiempo para entrenar y descansar. Aunque tengas sangre de un Dios como yo, necesitas acostumbrarme. Has aumentado tu fuerza y poder de gran manera. También te voy a enseñar una nueva habilidad. Más bien dos. Una es con esta técnica podrás cambiar tu forma física. Por ejemplo, puedes ser un león, un ave, incluso el rey de las bestias, un gigantesco oso, incluso puedes tomar la forma de otro ser humano. Aunque puedas cambiar de forma, solo en animales tu fuerza cambiará. Por ejemplo, si te conviertes en una hormiga, tendrás tu fuerza actual pero en ese cuerpo. Si te conviertes en un elefante, tu fuerza aumentará mientras que dure esa forma, tu fuerza y poder podrá duplicarse. La siguiente técnica es más complicada, otros sacrificios tardan incluso 10 años en alcanzarla. Esta técnica es la danza del sol. Cuando usas esta habilidad y te mueves al ritmo del sonido de tu corazón, con cada latido tu cuerpo será envuelto por un fuego similar al del sol. Tu fuerza, poder aumentará a x 10 veces, hasta un máximo de x 50, pero solo si tu cuerpo lo soporta. Prácticamente ni tu padre y tus ancestros lograron llegar al x 10, lo usaron contra mí. Sobre esta técnica yo puedo usarla hasta aún, aunque nunca la he usado. Si la usara todo el universo sería pulverizado. Tras la última vez en que el sacrificio entrenó con sus clones, luchando contra 200 de sí mismo, cada uno con la mitad de su fuerza o menos de la mitad, habían pasado más de 200 años en esta habitación, pero fuera habían pasado solo 14 años. Con un chasquido de dedos, él mismo cambió su forma física de gran manera, convirtiéndose en un gigantesco oso, con la misma apariencia que el rey bestia, pero claramente 5 veces más grande, agotado y agitado, aún cubiertos de sangre de sus clones. Él miró con una leve sonrisa. Con voz fuerte habló. Es el día, finalmente, tras tantos años, mañana podré combatir contra mi Dios creador y demostrar que soy digno de combatir con él. Tras ese día, el sacrificio humano nuevamente bajaría hacia ese pueblo. Ahora en solo un pestañeo recorrió la distancia de varias montañas, a una velocidad superior al mismo rayo. Nuevamente se presentó frente a todos en el pueblo. El sabio salió desde su cabaña de madera. Con voz fuerte habló. Han pasado años, niño, supongo que es tu último día, ¿no? Es normal, tu padre también vino hasta acá. ¿Necesitas hablar o vienes de visita? El sacrificio humano, simplemente ahora con más heridas y agotado, por primera vez en cientos de años en esa dimensión, habló con voz suave mientras todas las personas presentes lo observaron atareados. También todas las bestias de varios kilómetros se vieron paralizados, incluso el mismo sabio soltó una leve sonrisa. Aunque en esa dimensión prácticamente he entrenado por casi 1000 años, no he parado de pensar en lo que me dijiste aquel día, aunque ahora tengo la fuerza suficiente para destruir una montaña con solo un movimiento. Dime, ¿realmente existieron otros dioses?
Ante sus palabras, el sabio ahora se acercaría junto con el joven dios, ahora su fuerza y poder, velocidad estaba más allá de todo lo conocido, mientras ambos se irían alejando más y más del pueblo, incluso hasta llegar a una montaña cubierta de frondosos y gigantescos árboles verdes. Ven conmigo muchacho, no te preocupes ahora que esa sangre divina, está en tu cuerpo y sangre, todo lo ser vivo e incluso la misma naturaleza, se inclina ante ellos, así que esa duda se ha mantenido. Te seré honesto, cuesta explicarlo, pero primero te contaré una historia, la cual prácticamente fue olvidado. El sabio, seguido por el elegido por Dios, avanzaría hasta una parte de esa montaña, una grieta, donde aún en la oscuridad se observaría ruinas enteras, ciudades de roca y acero, destruidas, pero aún se mantenía esa base sabio. En este lugar existían múltiples pueblos, ciudades enteras. Hace unos 25.000 años, existió otra humanidad como tú, un imperio entero, prácticamente hubieron grandes países, naciones enteras los cuales tenían una gran tecnología y ciencia. Bajo todas estas montañas y bosques, bajo nosotros hay ciudades enteras, prácticamente edificios tan altos como un árbol. Todos cayeron ante una amenaza. Adán, otra humanidad. Pero eso es imposible. ¿Qué amenaza? Si de por sí, si tal vez haya existido una amenaza antigua, el dios del fuego tuvo que haberlo eliminado, ¿no? Zeus. Correcto, si no me equivoco han pasado unos 25.000 años desde ese suceso. La amenaza que te cuento es el mismo Dios que le has rezado y entrenado por casi 15 años, el mismo es la amenaza, aunque cueste creerlo. Yo soy un Dios tan antiguo como las estrellas del universo, un día en la Tierra en años según los calendarios y medidas humanas. En 2050 este ser apareció, era un ser fuera de nuestro universo entero, fue traído de alguna forma por la especie humana, le llaman el Rey Mono. Toda la especie humana lo trató de acabar y derrotar, pero fue un esfuerzo inútil. Ni siquiera las armas de satélites con rayos tan veloces como la luz, ni siquiera todo su armamento y tecnología fue suficiente. Medio planeta Tierra fue devastado y convertido en un lugar de fuego y caos. Mientras él simplemente se reía y divertía, la humanidad había enfrentado una amenaza fuera de todo nivel. Después de todo estaban enfrentando a una entidad creada por la mente humana, alguien con el poder para destruir la Tierra, con la fuerza para pulverizar mundos enteros, con su velocidad en solo un pestañeo podía darle 12 vueltas. Cayó, los protectores del cosmos se hicieron presentes, los tres dioses aparecieron, el poderoso dios de la guerra y sabiduría Odín, el dios del sol Ra, por último yo, el dios del rayo. Los tres dioses más poderosos lo enfrentamos, pero nuestro orgullo condenó al universo. Mientras él luchaba con dioses más jóvenes y débiles, como Hércules y Thor, tras derrotarlos él devoró su carne, se hizo más fuerte y rápido. Mientras luchaba con otros dioses, aún orgullosos nos confiamos, el Rey Mono creó un número de copias superior a las estrellas del universo. Odín manipuló el destino, la causa y efecto a escala universal. Ra creaba nuevos dioses, con solo su voz podía crear dioses, conceptos, incluso trató de eliminar todo el poder del Rey Mono. Aun con todo nuestro poder, él nos masacró a los tres juntos. En cuestión de segundos, luchamos contra millones de copias mientras él nos superaba. En cuestión de segundos, Odín fue devorado y Ra también. Yo fui el último dios en manipular los átomos, moléculas. Lancé mi ataque más poderoso, el cual creaba un movimiento por todo el cosmos y sus dimensiones. No fue suficiente, y perdí. Desde ese día he estado tomando la energía de cada dimensión, así prepararme para este día. Ante ellos, el dios rojo se hizo presente, mientras el dios antiguo era envuelto por los rayos. Aterrado el sacrificó, observó el cosmos, como toda la creación temblaba y se sacudía, como cientos de rayos cubrían el firmamento al igual que un fuego tal que cubría montañas y mares. Las estrellas del universo se encendían y apagaban como si fuera la llama de una vela. Atónito estaba el nuevo sacrificio del dios. Después de todo no existían palabras en su idioma para poder describir o plasmar lo que veían sus ojos. Así que este es el poder del dios, de los mismos dioses, el poder para destruir el mismo universo. Es aterrador pensar que tengo que enfrentarme al ser divino más poderoso del universo mismo. Es algo físicamente imposible. Como un ser humano puede tan siquiera seres con el poder para pulverizar el mismo cosmos. Puede volverme solo polvo. El dios del rayo y el dios rojo se miraron fijamente, solo su presencia todo el cosmos temblaba con brutalidad. Dios rojo,
Ellos son dioses falsos, creados usando mis habilidades. El dios del rayo es solo un falso dios, el cual roba habilidades mías, uso magia oscura, aun con el poder para destruir el universo, mismo no es rival ante el dios absoluto. Zeus. ¿Qué decías? Dios del fuego. Muchacho, que no te llene de mentiras, este supuesto dios ni siquiera es un dios, es un falso dios. Yo soy un dios antiguo, un dios tan antiguo y viejo como el universo. Dios rojo. Casi lo olvidaba, el último de los dioses, los poderosos dioses que gobernaban el universo. ¿Acaso se te olvida que yo mismo asesiné y masacré a todos los dioses del mundo? Zeus. Por eso, soy el único, y con eso bastará. Ahora soy más fuerte que hace 10.000 años. Ambos seres divinos, con solo su presencia el mismo universo se vio sacudido, montañas y océanos temblaron por completo, generándose tormentas y terremotos por todo el planeta. El dios del rayo invocó su arma divina para sí, con solo su presencia, el mismo aire era imposible de estar cerca. El sacrificio, aún confundido ante las palabras del sabio, ahora no sabía que era verdad. Dios rojo. Que no te meta mentiras en tu mente, esto es mentira, solo, que hace 20.000 años atrás, existieron muchos seres como yo, eran malvados e impuros, dioses oscuros, por eso tuve que masacrar a panteones enteros, tuve que matar y asesinar cientos, no miles de dioses, todos y cada uno con el poder para pulverizar el universo entero. Ambos seres se lanzaron contra el otro, todo el mundo se vio sacudido, ambas divinidades chocaron sus puños, a una velocidad tal que era imposible de seguir incluso ante el sacrificio humano. El dios antiguo invocó su poderoso rayo, mientras el mismo cielo se vería envuelto por tormentas eléctricas, logrando darle un contundente puñetazo al dios rojo. Ambos se miraron fijamente, el dios del fuego se movió a una velocidad increíble para así atacar con agilidad y con golpes contundentes, cada uno con el poder para destruir el universo entero. El dios olímpico, aún escupiendo sangre, cargó sus puños con electricidad, para así embestirlo con gran velocidad. En menos de un nanosegundo, ambos saldrían desde esa galaxia, aún así, a una distancia cósmicas. El dios del fuego, finalmente tras un largo combate, donde el destino del mismo universo se vio en peligro, el dios del rayo invocó cientos de rayos en sus manos, mientras las estrellas se apagan por todo el cosmos. El dios rojo, por primera vez en milenios, dejó ver su vello por todo su cuerpo, parecía más un mono junto con una larga cola. Con un movimiento de su mano, todo el universo tembló, a unas distancias cósmicas, cruzando de lado a lado, no solo el universo sino también, hasta la dimensión de los dioses griegos, un reino tan grande y vasto como el universo, incluso el doble de su tamaño llegó hasta su mano su bastón escarlata. Con voz fuerte habló: hace más de 20.000 años no tenía un combate así, debo admitirlo, te has vuelto más fuerte, cuando enfrenté a tu panteón, masacré a todos y tú eras nada. Lamentablemente, te advierto, a diferencia de antes mi fuerza y poder ha aumentado bastante. Dime, dios del rayo, ¿qué se siente ser el último dios del universo? Ambas divinidades se miraron fijamente. El antiguo dios griego invocó su poderoso relámpago, con solo su destello, tenía el poder suficiente para destruir esa dimensión. Dímelo tú, aún sigo siendo el dios más fuerte y poderoso, voy a acabar contigo, maldito mono. Ya has vivido lo suficiente, maldito dios falso. Aunque eliminaste a cientos de dioses, asesinaste a mis propios hijos. Incluso a amigos como Odín y Ra, esto es por todos ellos. En menos de un segundo, ambos seres cósmicos se movieron a una velocidad tal de recorrer el universo, cruzando cada dimensión, la griega, nórdica y egipcia, cada una y el universo entero. Finalmente chocaron sus ataques con todo su poder y fuerza, con el suficiente poder para destruir el universo y sus dimensiones. El mismo universo se volvería a encender, las galaxias se frenarían de golpe, el mismo cosmos crujía y se iba rompiendo, galaxias enteras fueron consumidas por la oscuridad. El combate divino había dañado cada dimensión junto con el universo mismo. Ambas divinidades caerían heridas y agotadas, aun siendo dioses sus heridas eran graves y costaba recuperarse. El sacrificio sostuvo con firmeza su lanza mientras se acercaba hacia ambos seres divinos. El hombre más fuerte del mundo apuntó su lanza hacia el dios rojo, el cual escupía gran cantidad de sangre por su boca. Zeus
Es tu momento, niño, ahora es tu decisión, la era de los dioses debe terminar, los dioses le fallamos a la humanidad, nuestro orgullo y poder, no salvamos a la humanidad, al contrario, por nuestra culpa la humanidad terminó casi extinta. Dios rojo. Niño, debes tomar una decisión, porque si no juro que cueste lo que cueste, voy a ir por ti, por cada linaje tuyo, por tu hijo y juro que ni siquiera Zeus o cualquier dios, voy a masacrarte y te voy a revivir por la eternidad, hasta que el mismo universo muera. Una y otra vez, nunca serás un dios, el único dios soy yo Adán. Dime algo, entonces todo esto, todos los sacrificios humanos, todo fue simplemente, porque querías divertirte. No eres un dios, simplemente eres, un mono Zeus. Lo lamento, incluso al final, los dioses les fallamos, ahora, el universo va a caer, puedo darte mi poder divino, tal vez no quieras, tampoco es una opción, pero puedo darte todo mi poder y recuerdos, prácticamente. Eso salvaría el universo mismo, con el nacimiento de un nuevo Dios, pero no nacido con poderes cósmicos o un poder sobre el universo, sino un Dios de amor y justo. Vuélvete un Dios, yo te llamaré con el título, el Dios de dioses, el Dios justo y poderoso. Ante sus ojos, el viejo Dios en un pésimo estado, invocó las armas de sus compañeros, la lanza de Odín y el ojo de Ra, al igual que darle su poderoso rayo. Ahora el elegido de Dios tendría el poder suficiente para destruir estrellas. Con una mirada seria y confundido miro al viejo dios griego, el cual con voz suave, yo Zeus, te otorgó todo el poder de Odín y Ra, todo mi poder, su inmortalidad, su manipulación de la materia, el poder de Ra para crear conceptos como la muerte, conceptos como el tiempo, como la existencia misma, te doy sus poderes y conviértete en un nuevo dios. Tras sus palabras el viejo dios caería al suelo, en cosa de segundos, ahora que sería tal para cubrir todo el universo y sus dimensiones, aumentaría su tamaño hasta 10 metros además de estar envuelto por una túnica dorada. Ante eso, el dios rojo aún herido y agotado, con gran esfuerzo devoró el cuerpo del viejo dios, en cuestión de un nanosegundo, con solo su presencia y su rugido, todo el universo sería destruido. Aún así el nuevo dios, tras lograr con todo su poder, no solo soportar el fin del universo entero, con gran poder y con una palabra, Adán el dios hombre, con una voz como 1000 truenos habló, al igual que volver a crear todo el cosmos y sus dimensiones. Siempre has tenido poder, siempre tuviste todo a tu favor, simplemente, destruías y te diviertes con el sufrimiento de toda una especie, nunca has comprendido el sufrimiento, el dolor, el amor y la felicidad de cada esfuerzo, nunca fuiste un dios, solo un mono con el poder para destruir planetas. Ahora, atónito el rey mono, aún usando por primera vez su técnica y con su poder base aumentado por 1000 veces, dio un salto con todas sus fuerzas, cruzando todo el universo y cada dimensión de la misma. Ante ojos humanos todo había sido un tiempo tan limitado como atosegundos, pero al llegar hasta ese punto, el rey mono, el falso dios en un vacío oscuro y vasto, se dio cuenta de su error y orgullo. Él había estado todo el tiempo en la mano del nuevo dios, solo su tamaño y poder era tan vasto o infinito, tanto como el universo. Ahora comprendes, ¿no? Mi poder trasciende el tiempo mismo, trasciende cada dimensión de este cosmos. Yo soy una entidad que trasciende a todo dios que has enfrentado. Prácticamente con solo mi voz bastaría para eliminarte del cosmos, pero tengo un castigo mejor ante ti. El falso dios, con un simple silbido llamó a su báculo sagrado, el cual a una dimensión y universos de distancia, el cual iría aumentando cada vez más y más su velocidad y fuerza, al compás de aumentar su número hasta un número infinito de copias. El falso dios rió con soberbia y orgullo. Dime, nuevo dios, ¿crees poder soportar este ataque? Hablamos de un objeto más grande que el universo mismo, prácticamente cada copia de las millones de la misma es suficiente para destruir al universo entero y sus dimensiones. Con solo su voz, el nuevo dios destruyó el universo entero, detuvo la energía cósmica y divina, ante su trono dorado hecho y forjado por el mismo universo y estrellas, galaxias. El nuevo dios con solo su voz dijo, que se haga la luz.
el falso Dios, aún herido y agotado, soportó el nacimiento del nuevo universo, siendo golpeado por las nuevas galaxias, cientos de millones de galaxias, estrellas y planetas, aún herido y agotado, el rey mono finalmente cayó en la mano del Dios absoluto, el cual miró fijamente al ser. Serás juzgado por tus actos. La muerte y el borrado existencial no es suficiente ante tus actos y crímenes contra el universo y la humanidad. Serás convertido en un simple libro. Toda tu historia, todo tu poder serás simplemente un texto, una simple idea no física y sin poder absoluto. Ahora Dios rojo, serás sellado, todo tu poder será borrado. Además, cada técnica tuya será eliminada. Todo tu poder ha sido copiado y superado. Ahora no eres un Dios, un simple